Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda, como siempre aquí por las pantallas de Canal 30 Loncomilla y su completa red de plataformas asociadas en Talca, en Maule, en San Javier, en Villa Alegre, en Yerbas Buenas y en Linares, una gentileza de TV Cable Loncomilla y Multicom Maule. Una temática que nos invita a la reflexión. Ha llegado el periodo de invierno, pero también han elevado su número las emergencias asociadas a recalentamientos de estufas de combustión lenta y sus conductos, como asimismo también otras situaciones derivadas de la tasa de accidentes de tránsito en diferentes puntos de la zona, particularmente en la jurisdicción correspondiente a San Javier y Villa Alegre. Recordará usted que en capítulos anteriores de nuestro espacio conversamos con la señora Margarita. Ella era propietaria de un establecimiento que resultó afectado por un violento incendio hace ya algunas semanas y donde dentro de las hipótesis que se barajan estaría también un recalentamiento del sistema eléctrico. Una materia que naturalmente forma parte de una indagatoria mucho más profunda. Pero para evitar este tipo de problemas y naturalmente también entender lo que significa el impacto de una emergencia a nivel comunitario, porque cuando se escucha la alarma audible del cuerpo de bomberos en cualquier comuna, uno automáticamente teme que sea algún pariente, algún cercano o la propia familia de uno la que enfrente alguna complicación y dificultad. Y por lo mismo debemos sostenernos sobre la base de la responsabilidad, el cuidado y ante todo la empatía y el respeto ante las autoridades que se dirigen a una contingencia. Para abordar esta materia nos visita a esta hora de la tarde en nuestro programa el suboficial mayor Anthony Silva de la Quinta Comisaría de Carabineros de San Javier. Suboficial, gracias por venir nuevamente al 30 te ayuda, bienvenido. Buenas tardes, José Miguel, y a la audiencia de este canal. Bueno, han sido días bien especiales. Hemos tenido varios episodios bastante particulares asociados a recalentamientos de conductos de estufas de combustión lenta. Han habido problemas también en las casas de varias vecinas y vecinos de la comuna de San Javier y sus alrededores. Es más, y sin temor a cometer algún pecado, uno de sus compañeros, uno de sus colegas también resultó afectado con el incendio de su domicilio, lo que naturalmente también ha vuelto a poner en el tapete la necesidad de asumir un mayor grado de control y cuidado al momento de activar una estufa de combustión lenta, con las bajas temperaturas, el frío, la lluvia. Bueno, la verdad, como usted bien lo dice, ya oficialmente ayer comenzamos el periodo de invierno. Y sin ir más lejos, dentro del periodo otoñal ya tuvimos al menos 4 incendios en nuestra comuna, donde se alertaron, ¿no es cierto?, se activó el plan, ¿no es cierto?, de emergencia respectivo, el ABC de la emergencia, como se le llama, donde acude bombero, ¿no es cierto?, carabinero y el SAMU en algunas circunstancias. El llamado que hace Carabineros siempre es al autocuidado, ya a la prevención. Si bien es cierto, es un tiempo frío, que las estufas, ¿no es cierto?, se recargan, hay sistemas de calefacción en los inmuebles y el llamado que hace Carabineros es que se tengan los resguardos necesarios para evitar la inflamación o propagación de un incendio en un inmueble, ¿no es cierto?, o un local comercial. ¿Ya? Si bien es cierto, uno de estos incendios afectó al inmueble de uno de los nuestros, de un carabinero, y justamente el recalentamiento del sistema de calefacción, bosca o combustión lenta, propagó, ¿no es cierto?, que se produciera un incendio ante un descuido. Él salió en hora de la mañana a dejar a su hija, no bajó, ¿no es cierto?, el nivel, porque tienen un nivel para la aceleración del fuego, ¿no es cierto?, pero mientras uno está ahí uno lo puede controlar. Y lamentablemente se inflamó, se recalentó el cañón o el ducto, producto de la poca mantención, porque esa es la verdad, ¿ya? Con razón de causa lo digo, también pertenezco a una unidad bomberil de acá, que es la segunda compañía de bomberos de San Javier, y el tema de la limpieza de los cañones de estufa, para hablar más claro, como buen chileno no se hace, pues simplemente llega el invierno, a veces nos preocupamos, la adquisición de leña también, se recomienda leña certificada, leña seca, para que no el cañón se llene con, ¿cierto?, el ducto con esta resina o se ensucie y esto favorezca, ¿no es cierto?, a que se recaliente en momento de descuido el cañón y se produzca un incendio. Es el llamado que hacemos, no solamente en este aspecto,
tener los resguardos necesarios de buscar a gente realmente que tenga la certificación. En el tema eléctrico lo mismo, usted bien señalaba de un local comercial que es muy probable, y de acuerdo a la investigación, ¿no es cierto?, que se hizo o se está haciendo, es muy probable que el sistema eléctrico, que puede tener mucho tiempo, que no haya tenido una mantención, haya habido algún cortocircuito y se propagó un incendio. Hoy día nuestras ropas son sintéticas, de alta combustión. Al estar cerca, ¿no es cierto?, en la noche, dejarla para que se sequen más luego, esta fácilmente se recalienta y de la nada una explosión, ¿no es cierto?, y se produce un incendio. Entonces el llamado es a tener los resguardos necesarios para evitar la propagación de un incendio de sobremanera en este tiempo, porque todos en la noche, ¿no es cierto?, nos preocupamos de cargar la estufa y de dejar ahí para que se mantenga temperado nuestro hogar, pero lamentablemente a veces ocurre, por no tener una mantención adecuada, se propaga un incendio, ¿no es cierto?, de la nada. Bueno, usted también lo mencionaba, también es segundino, también es integrante de una unidad bomberil en San Javier de Loncomilla. Nuestro respeto para los bomberos de la segunda compañía, que hace poco conmemoraron 76 años de existencia. Pero al margen de aquello, hay una percepción suboficial de que los incendios de carácter estructural, al menos aquí en la zona de San Javier, más en la zona urbana que en la rural, pero evidentemente ambos caben en este análisis o en esta proyección, ¿han mostrado un incremento? ¿Se ha mantenido? ¿Ha habido una disminución de los incendios que afectan estructuralmente alguna dependencia? El famoso 10-0 en este caso. Sí, la verdad de las cosas es que este último mes prácticamente han habido 4 incendios, acá en San Javier 2, otro en Melosal y, si no mal lo recuerdo, para el lado del sector rural también, de orilla de Maule. Es por lo que le comento, de que en este tiempo la necesidad de mantenernos calefaccionados no se miden las consecuencias de lo que puede, ¿no es cierto?, al no haber una preocupación con antelación de limpieza, de mantención de los ductos, de saber manipular, en este caso, cualquier elemento que sea de calefacción, no solamente una bosca o elemento de combustión lenta. La estufa parafina también, a veces se volca en la estufa parafina. Que lo hagan menores, siempre que sea una persona responsable y que tenga conocimiento, ¿no es cierto?, en la casa principalmente, de hacer toda la mantención o de adquirir, ¿no es cierto?, o de preocuparse de que sean personas que realmente estén certificadas para que no haya un elemento, ¿no es cierto?, que pueda de alguna forma permitir o sumar a que se propague con mayor facilidad un incendio. Es decir, ese es uno de los factores predominantes al momento de la ocurrencia de un incendio en una estructura habitacional, en este caso suboficial. Claro, ese es la necesidad que todos tenemos de calefaccionarnos, pero no se miden las consecuencias. O sea, yo tengo leña, compro leña, ¿no es cierto?, adquiero leña, y la leña no es una leña que esté certificada. A lo mejor muchos pueden decir, pero ¿cómo la adquiero?, que es más cara, que... Es una cosa de tener leña, ¿no es cierto?, que sea seca, que tenga condiciones que permitan la combustión, ¿no es cierto?, que sea de alguna forma más limpia para el ambiente y también de mejor calefacción. Porque si usted en una estufa incinera leña o quema leña, ¿no es cierto?, que está húmeda, mojada, aparte de que no va a temperar, se va a volver puro humo y eso ensucia el ducto o el cañón. Y eso, después ya cuando la combustión se hace propiamente tal, uno le abre más, ¿no es cierto?, la ventilación y eso produce que se queme en este caso o se encienda el ducto y se propague un incendio. ¿Cada cuánto es prudente realizar mantenimientos? Que hay un especialista a limpiar los ductos que son como las arterias del cuerpo humano. Si una persona consume mucha grasa, por poner el ejemplo, quedarían las arterias taponeadas con todo lo relacionado al colesterol. Es más o menos lo mismo lo que ocurre con un ducto de una estufa de combustión lenta, ¿no? Exacto, y yo invito a la gente que lo vea, que lo analice, lo googlee, ¿no es cierto?, los jóvenes principalmente, porque es un tema que está ahí, es latente. Si uno no hace una mantención que debería ser mínima una vez al año o antes del ingreso, ¿no es cierto?, de ya comenzar de lleno a encender la estufa, es preocupante.
preocupante, porque se activa el sistema de emergencia, ¿no es cierto?, y es un incendio y está declarado, es un incendio que ya no se puede hacer nada. Estamos viendo justamente un apoyo gráfico con relación a lo que estábamos hablando sobre eso. Claro. Ese elemento que está ahí es igual al producirse, ¿no es cierto?, un recalentamiento, es lo que en definitiva se incinera o se prende, ¿ya? Eso es de alta combustión igual, y eso pone al rojo vivo el cañón. Claro. Y lo va poniendo al rojo vivo de la base hasta arriba. Y ya al llegar a un elemento que sea de fácil combustión, que puede ser ropa o puede ser en el techo, ¿no es cierto?, el cielo del inmueble, sí, inmediatamente se propaga el incendio. Y si todo se convierte en un elemento de ignición latente que podría propagar aún más un incendio con condiciones preocupantes, sobre todo en sectores habitacionales, convengamos, suboficial mayor Anthony Silva, de casas muy pareadas o de material ligero, con un riesgo de diseminación de un incendio que puede ser bastante peligroso. Sí, bueno, afortunadamente en nuestra comuna, la verdad las cosas que han salido afectados inmuebles, es muy lamentable por la familia obviamente, pero no se ha, el incendio no se ha propagado a otro inmueble por el actuar de bomberos, porque hay, ¿no es cierto?, de alguna forma algún tipo de, también de cortafuego, ¿ya? Pero el incendio probablemente tal de no tener a tiempo, ¿no es cierto?, el socorro o para apagarlo, ¿no es cierto?, se corre el riesgo de que se propague a más inmuebles. Eso es lógico. Uno siempre habla, suboficial, del mantenimiento de los ductos de ventilación o escape, pero ¿cómo podemos nosotros, usuarios, percatarnos de que el cuerpo de la estufa de combustión lenta también está en condiciones óptimas y que ese cuerpo de la estufa donde se depositan los palos eventualmente no sea causante también de algún episodio de esta naturaleza? Claro, porque pasa por la limpieza. No olvidar de que todo se va incinerando, se va convirtiendo en ceniza, se va también llenando. Hay bandejas que reciben, ¿no es cierto?, o mantienen ahí para hacer la combustión, esas también se deben retirar. O sea, eso es una mantención que hace el dueño de casa, que es como lo más mínimo en la práctica, ¿ya? Siempre, generalmente los fines de semana, cuando están todos, el día antes de encenderla, preocuparse de eso, ver, ¿no es cierto?, limpiarla, sacarle un poco de ceniza, la ceniza obviamente que no vaya a estar incandescente, dejarla en un recipiente también aislada de elementos combustibles y todas esas materias que en definitiva pueda de alguna forma los adultos mayores o las personas mayores de los inmuebles tener en cuenta, ¿ya? Y hay gente que a veces desconoce esta materia y que en definitiva al desconocerla corren un riesgo de que puedan sufrir un siniestro en su hogar. ¿Ya? También los métodos de aislamiento de los compartimentos o superficies donde se va a instalar la estufa resulta ser fundamental, ¿no? Bueno, desde luego, pues la instalación tiene que estar siempre, ojalá con aislante, no cerca de madera o elementos de alta combustión. La instalación, insisto, debe ser por una persona que tenga conocimiento en la materia, si no es una persona certificada, que sea personas que tienen conocimiento, ya maestros hay que saben, ya sobre la instalación. Pero hablemos también del asunto eléctrico, también tiene que ser una instalación o una revisión por personas que estén debidamente certificadas. Tener de sobremanera preocupación por hoy día es muy raro ver, pero por la parte rural yo creo que el brasero también se utiliza como medio de calefacción. Sí. Se utiliza todavía por ahí, he visto yo el canastillo con la ropa, ¿no es cierto? Es como medio de nuestros ancestros, de nuestros abuelos. Muy tradicional. Muy tradicional. Como también pasa con la estufa parafina. Exacto. Tener cuidado con los niños, ya ellos recorren el inmueble y no toman su resguardo, que se quemen, que de envuelta una estufa también y de la nada se propague un incendio. Son muchos los resguardos en este tiempo, tiene que haber en el interior del hogar una preocupación por la inflamación también ante la preparación de alimentos, ¿ya? Son altamente combustibles los aceites, ¿ya? En este tiempo la fritura, la sopaipilla también, tener los resguardos para evitar que sea víctima, ¿no es cierto?, de un incendio. Bueno, usted mencionaba el tema de los braseros que todavía pululan por los territorios rurales, en algunos sectores periféricos de las diferentes comunas, debido también a condiciones socioeconómicas de los propios usuarios, en este caso.
Sin embargo, es cosa de retrotraernos a lo que ocurrió hace cerca de un mes en Talca, donde una familia extranjera, un grupo de personas de nacionalidad peruana, falleció. 2 personas, una madre con su hijo, perdieron la vida presumiblemente por la emanación de monóxido de carbono de un brasero que no quedó bien apagado. En ese sentido también es importante tomar todos los resguardos, ¿no? Obviamente, el monóxido de carbono actúa de tal forma que la persona se queda en el sueño y lamentablemente fallece. Justamente, ¿por qué? Porque uno, y lo que tiene que haberle pasado a esa familia, que es muy lamentable, por cierto, es de que ante las bajas temperaturas, no acostumbrado al clima de nuestra región, ellos pusieron la calefacción, el sistema de calefacción, y se quedaron dormidos y lamentablemente fallecieron. El monóxido de carbono del carbón es altamente tóxico y es lo que ocurrió, muy lamentable. Debe apagarse y encenderse en afuera, el exterior. Afuera y ojalá si uno tempera, ¿no es cierto? Seguramente venían del trabajo o para las personas que aún lo utilizan, secar su ropa y después dejarlo afuera. Porque no es el primer caso, han habido muchos casos referentes al tema específico del monóxido de carbono o de la calefacción a carbón. ¿Eso pasa mucho todavía aquí en San Javier? La verdad de las cosas que aquí en San Javier no tengo conocimiento, sí, pero sí para el sector rural. Hace un par de años atrás me tocó un procedimiento justamente de un señor en el sector de Niribilo, que falleció al interior de su inmueble también, producto de la calefacción con carbón. Él llegó de sus labores habituales, se sentó a los pies de la cama y lo pillamos ahí en esa posición ya con algunos días ya lamentablemente falleció. Sin signos estaba, vitales ya. Justamente estaba el brasero a los pies de él. O sea, quiso calefaccionarse, sin embargo la situación es muy complejo. La calefacción en todo ámbito de seguridad o de precaución es importante tenerla en cuenta. Usted tocaba un tema importante que vamos a seguir profundizando enseguida respecto del tema eléctrico, pero para ir cerrando el tema de la calefacción y el uso de las estufas de combustión lenta que han proliferado también en todo el territorio nacional y particularmente aquí en la zona, es importante el uso de leña seca certificada, ¿verdad, suboficial? Porque muchos entendemos que la ciudadanía, con tal de acelerar el proceso de encendido, ocupa cualquier cosa y muchas veces terminan convirtiéndose esas estufas en un verdadero incinerador, impactando malamente en las condiciones atmosféricas de la zona en la cual se encuentra esa vivienda. Claro, el impacto ambiental es realmente grave y a la postre vamos a sufrir las consecuencias de que la autoridad respectiva no va a autorizar el sistema de calefacción, entonces ¿con qué nos vamos a calentar? Entonces desde ese punto de vista es de donde se debe tener conciencia y preocuparse. Como buen chileno siempre a última hora, ¿no es cierto?, nos preocupamos de otras cosas en el verano, de disfrutar, pero no nos preocupamos de adquirir nuestra leña, de comprarla o de ver realmente un lugar donde haya leña certificada. En este periodo mucha gente adquiere leña y compra, como bien dice usted, leña húmeda, leña que no reúne condiciones técnicas, por así decirlo, para ser incinerada o combustionada, ¿no es cierto?, en la bosca o en la estufa leña. Y en ese sentido hay que tomar todos los resguardos porque también podría influir, ocupar cualquier elemento para calefaccionar dentro de la estufa como un acelerante quizá que pueda propagar un incendio o desencadenar un incendio. Puede que sí. Hay leña que es de mayor la degradación que tiene o de combustión, los químicos que tiene, ¿no es cierto? El pino por lo general, que tiene una resina, eso es altamente combustible y se adhiere con mayor facilidad en el ducto y es obviamente un tema que es como una bomba de tiempo, porque claro, la gente sin tener el conocimiento, generalmente se habla de leña certificada, el eucalipto, el álamo blanco, el eucalipto rojo. La verdad las cosas que yo tampoco puedo decir hoy adquieran este tipo de leña, pero el ideal es que sea leña certificada y que tenga, la certificación viene obviamente por organismos, ¿no es cierto?, que miden su humedad y miden, ¿no es cierto?, y dan la autorización respectiva para que se venda. Y es buscar el objetivo principal de cuidar el medio ambiente también, que también eso es importante. Certificaciones que son otorgadas tanto por el Ministerio de Energía como por el Ministerio de Medio Ambiente en todo el territorio nacional. Suboficial mayor, bueno, una tecla que usted bien tocaba hace un momento está directamente relacionada con la revisión de los sistemas de energía en los domicilios y también en las empresas. Mucho ha pasado que cuando una casa crece,
se amplía, muchas veces no se toman los resguardos y comienzan a sumarse conexiones eléctricas, provocando un colapso también de todo el sistema estructural, lo que podría incluso originar un incendio por recalentamiento. O cortocircuito. Exacto. Claro, las líneas al consumo, ¿no es cierto?, se sobrecargan y son latentes a que se produzca allí, ¿no es cierto?, un incendio. Bueno, las construcciones ya en San Javier hay mucha construcción antigua y que requiere de cierta medida, ¿no es cierto?, una revisión ante la construcción o edificación en el mismo domicilio, de ampliaciones, de hacer un segundo piso. Tiene que ser por una persona que realmente tenga la certificación o tenga los conocimientos en la mantención principalmente y en la instalación, ¿ya? Porque cualquier maestro, cualquier persona que tenga conocimientos básicos va a conectar un cable, ¿no es cierto?, y hasta uno mismo lo puede hacer, claro. Pero es un riesgo latente y eso es lo que uno busca, pues, prevenir. Una reparación doméstica no es lo mismo que la instalación completa de un domicilio o un establecimiento. ¿Ha aumentado también este tipo de incendios en la zona? De acuerdo a lo que tengo claro yo, que el incendio que se propagó en el local comercial de Chorrillo, tengo entendido, no quiero tampoco, creo que fue por una situación de un cortocircuito eléctrico, o la inflamación o el recalentamiento de un circuito eléctrico. La hipótesis principal apunta a eso, en el fondo. A eso, sí, porque es lo que se comentó. La verdad que hay igual un estudio por parte de bomberos y la Fiscalía obviamente pidió el informe y en materia de una investigación. No quiero ahondar en eso, pero técnicamente es así. Igual es un riesgo latente en este tiempo. Como usted bien dice, se sobrecargan los equipos, se usa mal la plancha, se usa mal la lavadora, se usa mal diferentes artefactos eléctricos en el hogar. Entonces, al haber mucha instalación, hay un riesgo. Hemos hablado de los incendios, algunas causas basales, tentativas, algunos hechos bien marcados que han dado origen a diferentes eventos de siniestro que han generado varias complicaciones a nivel social. Sin embargo, también hay otra cosa que muchas veces uno pensaría o da por sentado de que se cumple, pero no está siendo tan así. ¿A qué voy? El paso de las unidades de emergencia, bomberos, ambulancias, carabineros, muchas veces se ve obstaculizado porque un automovilista o un grupo de automovilistas pretenden continuar su camino y no ceden el espacio adecuado para que esos vehículos de emergencia concurran a resolver alguna situación. En ese sentido, ¿cómo evalúa usted la reacción del conductor promedio en San Javier, en Villa Alegre o en el territorio que usted habitualmente recorre respecto de lo que se esperaría? Bueno, ante la alarma pública de un incendio o de un siniestro o de una emergencia, hay que tener de partida, muchas personas empiezan a ocupar la línea de emergencia para saber de qué se trata. Es una mala práctica o un error, ¿ya? En segundo término, hablar de que si se activa eso, las redes sociales generalmente, aquí en nuestra comuna principalmente hay personas que tienen contacto con las comunicaciones bomberiles y se activa, ¿no es cierto?, mediante las redes sociales, de qué se trata. Por una parte da cierta tranquilidad, ¿no es cierto?, porque uno a veces está lejos, puede pensar que es su hogar, pero el problema radica al activarse este protocolo de emergencia o del ABC de la emergencia, sale al lugar, ¿no es cierto?, amagado, ya sea incendio, accidente, equipo de emergencia, bien digo, que de acuerdo a la ley de tránsito, les permite avanzar o desplazarse, ¿no es cierto?, con elementos audibles y visibles como lo es la baliza y la sirena, para que puedan desplegarse hasta el lugar amagado o al lugar donde se necesita del trabajo por parte de ellos, ya de acuerdo a la especialidad, si es bombero, si es carabinero o si es, en este caso, el SAMU. La ley considera a los vehículos de emergencia, a los que señalé, también a la PDI, a personal de CONAF, ¿no es cierto?, también, que en su tiempo, cuando hay incendios forestales, también muchas veces hacen sus traslados, sus desplazamientos, también pueden hacer uso de sus sirenas y sus balizas. La idea es que, si bien es cierto, está contemplado en la ley,
el dar el paso, ¿no es cierto?, a estos vehículos de emergencia, pero es como una mala práctica también en nuestro, yo voy a hablar de nuestra comuna, porque me ha tocado salir a mí, tanto en vehículos de carabineros a emergencias, de accidentes, y en el de bomberos también accidente o a incendio. Y cuesta un mundo de que las personas puedan de alguna forma, en el desplazamiento, ubicarse en un costado, ¿no es cierto?, y dar el paso al vehículo de emergencia. En otros países, en Europa, y ustedes lo pueden ver en las redes sociales, en Alemania, en Austria, hay como una cultura, y me parece mucho que está normado. Bueno, acá en nuestro país está normado, pero es la necesidad, ¿no es cierto?, de que el conductor del vehículo de emergencia pueda conducir de forma segura y rápida para llegar a la emergencia. De hecho, ahí estamos viendo un apoyo audiovisual de Europa, me parece que es un carro bomba que va solicitando paso, y pese a que el semáforo advierte la detención de los vehículos, estos instintivamente, sus conductores ya comienzan a avanzar para facilitar el avance del carro bomberil que se dirija a una emergencia. Eso no se está viendo aquí. La verdad que cuesta como culturizar o que tengan conciencia los conductores. Hay muchos que al escuchar o al ver, inmediatamente a una distancia prudente empiezan a ubicarse a un costado de la ruta, pero en algunos casos no, como que no entienden o se desentienden de la activación de este protocolo de emergencia y lisa y llanamente no dan el paso al vehículo, pues se quedan nomás en su pista, y si se les vuelve a insistir, ¿no es cierto?, con el clex o con la sirena, recién van tomando despacio, sin mayor, ¿no es cierto?, preocupación, el lugar para darle el paso al vehículo de emergencia. ¿A qué se puede deber eso? ¿Ignorancia, desidia, poca empatía? Yo creo que habría que juntar todos los sinónimos habido y por haber referente al tema de empatía, de ignorancia, de no querer cooperar, ¿no es cierto?, porque quién sabe a dónde va. Puede ir a mi casa, puede ir a la casa de un familiar, se necesita urgente, ¿no es cierto?, el paso de un vehículo de emergencia. Sí. ¿Ya? Ese es el llamado que nosotros queremos hacer para que también, porque es una normativa que está estipulada en la ley de tránsito. O sea, si un bombero fuese tomando las patentes, o un carabinero, o el conductor, el acompañante del SAMU va tomando las patentes, fácilmente se puede denunciar al juzgado de policía local. Pero tampoco se piensa en eso, porque el bombero, el carabinero, el paramédico va concentrado en un tema, ¿no es cierto?, que es llegar para salvaguardar una vida o los bienes de una persona. Sí, claro, es tiempo muy valioso. Un minuto es fundamental en ese tipo de situaciones, razón por la que uno entiende por qué razón los vehículos de emergencia se desplazan a alta velocidad en algunos puntos, pero la liberación del paso muchas veces no ha sido favorable debido a una serie de situaciones multifactoriales que usted bien expresaba. Lo importante es que podamos de alguna forma, por intermedio de este medio, del trabajo que ustedes hacen como comunicacional, es hacer tomar conciencia a la gente realmente y que tengamos... Vean los países europeos como ellos de alguna forma dan el paso a los bomberos, a la ambulancia, se abren paso. Es escuchar y inmediatamente tomar, obviamente con los resguardos que se requieren, uno va a llegar a tonta y a loca, ¿no es cierto?, sí, claro, porque puede producir otro accidente. Pero yo creo que se puede, yo creo que si nos concientizamos y logramos como comunidad, ¿no es cierto?, concientizar este tema, se puede ganar mucho más en tiempo, como usted bien lo dijo, que es un tiempo pero preciado, poder llegar ante un requerimiento. Suboficial, y en este mismo sentido también, ¿cómo se aprecia el hábito de algunos automovilistas que, bueno, es un hecho, el parque automotriz se ha elevado de sobremanera, se percibe en el casco céntrico de las comunas también, muchos vehículos estacionados y algunos que no están respetando las distancias establecidas hacia la esquina o bien en las zonas donde hay un grifo? ¿Ha aumentado también ese número de infracciones? La verdad que también es un tema, una mala práctica, considerada que está estipulada en la ley de tránsito. El estacionarse a menos de 5 metros de un grifo es una contravención a la ley de tránsito, a menos de 10 metros de un cuartel de bomberos o policial, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay maniobras,
hay maniobras que se realizan, ¿no es cierto?, al llegar a un siniestro y se utilizan los grifos para conexión, ¿no es cierto?, para abastecimiento de agua. Entonces, en virtud a ello, la ley es clara, 5 metros de distancia para poder estacionarse. Inclusive está debidamente señalizado o demarcado. La ley también así lo señala. El estacionarse, muchas personas que al cuartel de bomba, o no solamente acá, en otras partes, llega y se estaciona como una persona que anda, ¿no es cierto?, sin mayor cuidado, pero debe tener esa conciencia y los conocimientos. La ley de tránsito es para todos y debe cumplirse para que de alguna forma no haya una problemática ante una emergencia, ¿no es cierto?, de que no hay un espacio, se puede producir otro accidente. O sea, podría darse, por ejemplo, de que bomberos solicitara que Carabineros ejecutara partes ante alguna situación de ese tipo, por ejemplo, ¿no? Al ser contravención, obviamente que uno tiene la obligación como carabinero, los inspectores municipales también lo pueden hacer, o inspectores fiscales, de notificar, ¿no es cierto?, una contravención ante el requerimiento de un bombero por estar mal estacionado una persona o por estar, ¿no es cierto?, utilizando un perímetro que es delimitado para el uso de los bomberos, que es un grifo, ¿ya? Lamentablemente las personas a veces no tienen la conciencia, andan apurados y llegan y estacionan, ¿ya? Y el grifo es un elemento de conexión directa de abastecimiento de agua que se puede utilizar en un momento, en cualquier momento. Entonces de ahí está esa normativa que muchos no la conocen, la desconocen o lisa y llanamente no están ni ahí, como se dice, o como dicen los lolos. ¿Se podría penalizar también la intervención del grifo? Se ha observado que mucha gente también, por distintas circunstancias y con objetos que no corresponden a los autorizados, intervienen los grifos y al momento de sostener la conexión requerida para una emergencia, estos dispositivos no funcionan. Sí, la verdad de las cosas es que también hay muchos que los manipulan, también obviamente hay contravenciones a eso por daño, ¿no es cierto?, al sistema de la red de agua potable. En el verano, de sobremanera, se ve en algunos lugares que con llave abren los grifos y los manipulan, pues se entiende, ¿no es cierto?, la calor, pero no se debe hacer, pues eso está penalizado. Muchos lo utilizan de basurero, a eso se tiene una llave para abrir, ¿no es cierto?, le insertan papeles, diferentes cosas. Entonces hay que tener también los resguardos, la preocupación, porque ante la activación de una emergencia el grifo es imperante y tiene que estar habilitado para que pueda ser de alguna forma utilizado de buena forma. Suboficial, volviendo al tema del paso de las unidades de emergencia, eventualmente se podría extender un parte a algún automovilista que por distintas circunstancias no quiera liberar el paso de un vehículo, ya sea una ambulancia, un carro bomba. Está contemplado en la ley de tránsito, como lo señalé, y corresponde una contravención que puede ser enviada al juzgado de policía local con una multa que desconozco el monto, pero sí es una contravención a la ley. Podría ser una multa significativa, sí, considerando también la circunstancia en la cual ocurra ese fenómeno. ¿Cuál es el llamado a la ciudadanía? En este caso es tener un poquito más de cultura, empatía, de respeto. Yo creo que tomando conciencia de todo lo que se expone en estos programas, ¿no es cierto?, hacia la comunidad, es justamente el tema de la empatía. Hemos pasado momentos difíciles, ¿no es cierto? Creo que hoy día la gran parte de los chilenos tiene vehículos y usamos las vías, pero a veces no las sabemos usar, ¿ya? Y yo creo que debemos tener el respeto ante el paso de un vehículo de emergencia, cualquiera fuese este, como lo señalé, PDI, Carabinero, Bombero, Ambulancia, CONAF, ¿ya? Vehículos que son de emergencia y son requeridos por una situación especial y que requieren de premura. Sin embargo, muchas personas visiblemente no están ni ahí y hacen, ¿no es cierto?, su vida como normal, pero no toman los resguardos y puedan pensar de que ellos o familiares estén siendo víctimas o con la necesidad imperiosa de que se llegue, ¿no es cierto?, a tiempo para salvaguardar la vida o los bienes de su familiar. Y lo otro, recurrir a especialistas en la materia al momento de realizar el mantenimiento de los artefactos de combustión lenta, como asimismo también de los sistemas de energía en los domicilios. Exacto.
Yo creo que pasa por eso, aparte de todas las preocupaciones que uno tiene que tener como dueño de casa, como padre, ¿no es cierto?, de sobremanera con los hijos menores, que ellos no manipulen, que ellos no cocinen, que ellos no... porque a lo mejor no va a haber un incendio, pero se pueden quemar también, por los chicos sobre todo, que ellos no saben manipularla, ¿no es cierto?, para bajar la temperatura, para hacer la combustión de la estufa. Que si ven alguna cosa que sea más o menos también, este mensaje va para los niños, algo que en el hogar, ¿no es cierto?, a veces quedan los chicos solos, que puedan de alguna forma pedir a los vecinos la cooperación y activar, ¿no es cierto?, algún protocolo de emergencia, que sus padres también se preocupen de eso. Si quedan los hijos solos en algún momento, dejarles dicho, no manipulen nada, dejen tal cual, preocuparse de no dejar nada, secándose al lado de la estufa, y de haber algo también que pueda de alguna forma dar aviso a un vecino o saber llamar a las líneas de emergencia. Todos sabemos, el 131, ambulancia, el 132, bombero, el 133, carabinero, el 134, PDI. Correcto. Suboficial Silva, muchas gracias por este valioso tiempo con nosotros. Muchas gracias, José. El suboficial mayor de la Quinta Comisaría de Carabineros de San Javier, Antoni Silva, quien además es bombero, entregando una serie de recomendaciones también para alentar a la ciudadanía a ser un poco más consciente, más criteriosa, más responsable y también más empática durante este periodo estacional que estamos enfrentando. Ha comenzado el invierno, ocurre un mayor número de incendios, muchos de estos de carácter estructural, que daña por supuesto las dependencias de un domicilio. Esperamos naturalmente de que estas cifras puedan ir a la baja, pero algunos elementos que podrían influir están directamente vinculados a problemas en las instalaciones eléctricas y o a un precario mantenimiento de los sistemas de calefacción en los domicilios. Y naturalmente que también el grado de conciencia, donde advertimos y sugerimos muy respetuosamente a todos nuestros televidentes que, por cierto, al momento de maniobrar un vehículo pueda liberar el paso de manera oportuna para el avance de los vehículos de emergencia. Hacemos una pausa y enseguida continuamos hasta las 5 con más del 30 Te Ayuda por las pantallas de Canal 30 Loncomilla. Esperemos. Ha llegado a las sucursales de Multicom Maule el Velociraptor. Con este nuevo dispositivo tu Wi-Fi romperá muros. Tiene la fuerza que permite sacar el máximo provecho a tu navegación por Wi-Fi. Ahora más equipos conectados a la más alta velocidad. Juega sin interrupciones y disfruta del Velociraptor. Producto exclusivo de Multicom Maule. Por más de 20 años entregando la mejor tecnología. Ahora nadie aprieta y me puse la Balenciaga. Te invitamos a ti y a todos tus vecinos a participar de este gran concurso. Envíanos tu TikTok que se tendencia. Y el que tenga más reproducciones y más likes ganará descuentos en su próxima mensualidad para ti y toda tu villa. Envíanos tu video al WhatsApp más 569 68 78 0141. Ya lo sabes, participa y gana junto a Canal 30 y TV Cable Loncomilla. TV Cable Loncomilla informa a todos sus abonados que puede pagar su mensualidad a través de Caja Vecina, Serviestado y Banco Estado en línea. Una forma más cómoda y rápida para evitar salir de casa y así prevenirnos las filas y contacto con más personas, ayudándonos a mantener la distancia social. Para realizar el pago en Caja Vecina, debes dar el RUT del abonado e indicar el código 13810. Así de fácil, es otro servicio de TV Cable Loncomilla. Ninguna empresa de telecomunicaciones invertía en San Javier de Loncomilla porque la consideraba muy pequeña, sobre todo en sectores como Lomas de las Tortillas, Altos del Río, Orilla de Maule, la Ruta L11, donde hay una menor población, lo que no es negocio para otras empresas. En TV Cable Loncomilla apostamos por usted y con mucho entusiasmo empezamos a acompañar sus días, llevando información y entretenimiento por nuestras pantallas. Con el pasar de los años nos convertimos en sus vecinos y eso es gracias a la
confianza que usted diariamente nos entrega al momento de conectar su computador, prender su televisor o revisar sus redes sociales desde su celular. Hoy, más que nunca, es nuestro deber que los loncomillanos tengan la misma calidad de servicios, y por ello es que seguimos trabajando para mejorar y dar lo que usted realmente se merece. Somos TV Cable Loncomilla, el cable comunitario de Loncomilla, que hace más de 20 años invierte acá porque somos de acá. Ha nacido 30 Radio, una propuesta musical 100% online, con lo más destacado de las últimas décadas. Grandes éxitos para tus mejores momentos. 30 Radio. Disponible vía streaming a través de www.canal30.cl. Consideraciones importantes que deben ser asumidas por todas y por todos, objeto de evitar alguna catástrofe o alguna emergencia, o bien obstaculizar el paso de un vehículo de emergencia que concurre a salvar una vida, a contener un incendio o frente al desarrollo de alguna situación que pudiese eventualmente impactar a nivel delictual. Son algunas medidas importantes que entregaba nuestro invitado en el segmento anterior, el suboficial mayor Anthony Silva, de la Quinta Comisaría de Carabineros de la Comuna de San Javier, y que pueden ser aplicables en todo orden de cosas y donde la responsabilidad personal y colectiva es fundamental. Vamos a avanzar hacia otros temas. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros habitualmente en nuestro programa a través del teléfono, el 73256-1630, 73256-1630, o bien a través del WhatsApp, más 569-6864-8989, más 569-6864-8989 del 30 Te Ayuda, para atender sus inquietudes, sus requerimientos, sus puntos de vista, y también dar a conocer diversas situaciones que pueden tener algún grado de relevancia para la sociedad civil en su conjunto. Nosotros tenemos una sección implícita en nuestro programa que busca hablar de la calidad de vida y la salud de las personas. Recientemente se estuvo conmemorando el Día Mundial de la Distrofia Muscular Facio-Escapulohumeral, una jornada que busca generar conciencia respecto de una patología que ha tenido un avance importante en varios países del mundo. Le invito a que ponga atención al siguiente material audiovisual que hemos traído para compartirlo con ustedes en esta tarde y entender de qué se trata. Los músculos son las estructuras del cuerpo que nos permiten movernos, caminar, bailar, hablar, mantener nuestra postura, respirar y que nuestro corazón siga latiendo. Las distrofias musculares son enfermedades que deterioran los músculos de forma progresiva. La más grave y frecuente de ellas es la distrofia muscular de Duchenne. La distrofia muscular de Duchenne es de origen genético y afecta de 1 en cada 3.500 varones recién nacidos. Algunas mujeres son portadoras asintomáticas de esta enfermedad, quienes pueden transmitirla a sus hijos. Con un diagnóstico y tratamiento oportuno, como ocurre en otros países, los pacientes pueden llegar a vivir más de 30 años. En México, sin embargo, debido al retraso en el diagnóstico, viven en promedio menos de 19 años. El diagnóstico requiere conocer signos y síntomas. Los niños con esta enfermedad presentan un desarrollo más lento que los niños sanos. Empiezan a caminar más tarde, se caen con frecuencia, les cuesta subir las escaleras y pararse. Es común que se confundan con problemas ortopédicos y otros diagnósticos equivocados. Examen de sangre. Es necesario medir una proteína llamada CPK, que se eleva mucho en los pacientes con esta enfermedad, de 10 a 200 veces más, al existir daño en los músculos.
Estudios de ADN. El diagnóstico definitivo requiere pruebas genéticas para detectar la mutación en el paciente, como la identificación de mujeres portadoras en la familia y diagnóstico prenatal. Biopsia de músculo. Esto se hace cuando el ADN no revela daño en el gen implicado en la enfermedad. Si eres profesional de la salud, te recomendamos revisar los criterios de MD STARnet, vigentes actualmente para definir el diagnóstico de DMD. Aunque actualmente esta enfermedad no tiene cura, existe tratamiento y requiere varios médicos de diferentes especialidades. Actualmente, el mejor tratamiento es a base de unos medicamentos llamados esteroides, que permiten al niño caminar por más tiempo y mejorar su calidad de vida. No existe una edad específica para empezar este tratamiento. Debe ser individualizado, pero se sabe que funcionan mejor antes de los 7 años de edad, cuando la capacidad de caminar no se ha perdido. Pero los esquemas con los que se usan varían de país en país. Se deberán añadir además suplementos farmacológicos de calcio y de vitamina D. Para que un paciente con DMD pueda recibirlos, es necesario que se tenga confirmación definitiva de la enfermedad, porque el uso de esteroides solo es benéfico para la DMD, es dañino en otras distrofias musculares. Esquema de vacunación completo, porque el uso crónico de esteroides ocasiona inmunosupresión. El tratamiento con esteroides es delicado. La suspensión no supervisada puede traer grandes riesgos a la salud del niño, por lo que debe estar en atenta vigilancia. Las supervisiones médicas deben ser periódicas, incluyendo exámenes de laboratorio. En el caso de rehabilitación, cada 4 meses, para evaluar la mejoría del paciente, evaluando si pueden, por ejemplo, subir escalones en menor tiempo gracias al tratamiento, lo cual indica que se hace más lento el progreso de la enfermedad. Y esto se mide con pruebas como caminata de 6 minutos, 6 Minutes Walk Test y la escala ambulatoria North Star Ambulatory Assessment. Además de estas maneras de evaluar la mejoría de los pacientes, en México se investigan sustancias en el cuerpo que demuestren si el tratamiento está funcionando. Estas sustancias se llaman biomarcadores y podrían evaluar la enfermedad de una manera más rápida, sencilla y barata. Es necesario que los médicos estén informados y actualizados sobre cómo diagnosticar y tratar a estos pacientes, y así brindar ayuda integral a sus familias. Contar con un adecuado asesoramiento genético puede prevenir casos nuevos de DMD. Las mujeres en riesgo de transmitir esta enfermedad deben ser atendidas por un genetista para que puedan tomar las mejores decisiones sobre su propia salud y reproducción. En México existen múltiples asociaciones que apoyan este tipo de pacientes y sus familias. Buscar ayuda y participar en beneficio de estos pacientes es tarea de todos. Ustedes también forman parte del equipo multidisciplinario. Advertencias y sugerencias que de una forma bien didáctica fueron proporcionadas en este insumo audiovisual que busca generar conciencia acerca del impacto que tiene en nuestra vida cotidiana la distrofia muscular de Duchenne o Duchenne, como también se le conoce, a la distrofia muscular facio-escapulo-humeral. Recientemente, el pasado 20 de junio, se estuvo conmemorando su Día Mundial, todo con un solo objetivo, poder sensibilizar a las personas acerca de esta enfermedad rara de origen genético y que es hereditaria y que afecta por igual a niños y adultos. Asimismo, se pretende promover y potenciar la investigación y tratamientos alternativos de este tipo de distrofia por parte de científicos y profesionales en el campo de la salud. La distrofia muscular facio-escapulo-humeral es una enfermedad poco frecuente de origen genético y hereditaria causada por la mutación del cromosoma número 4. Se caracteriza por una debilidad muscular progresiva en las personas que la padecen, tanto en hombres como en mujeres. Fue descrita en el año 1885 por Lansui y Dejerin. Es un trastorno limitante que afecta a una de cada 20.000 personas, la cual suele aparecer entre los 3 y los 60 años, ambas edades inclusive. Puede generar incapacidad y naturalmente que dependencia, aunque en otros casos afecta levemente al paciente desempeñando una vida autónoma e independiente dentro de algunos márgenes. Principales síntomas: debilitamiento progresivo focalizado en la cara, los hombros, la cintura escapular y los brazos, la pérdida de los músculos esqueléticos, debilidad de los músculos del ojo, de la boca y párpados, afectando acciones simples como abrir y cerrar los ojos,
el ojo cheuto, como se le conoce en el campo, sonreír, fruncir los labios y silbar. Debilidad de otros músculos de forma simétrica, tibiales, extensores de los dedos de las manos, pectorales, en fin. O en casos excepcionales pueden presentarse algunos signos sensoriales como la pérdida de la audición, de dejar de escuchar, problemas de carácter neurológico e incluso impacto a nivel cardíaco, con ritmo cardíaco poco regular, bastante anormal. La progresión de esta patología es generalmente lenta. Algunos pacientes pueden mostrar periodos de estabilidad y posteriormente periodos de un rápido deterioro. En el diagnóstico de este trastorno por parte de un médico especialista se realiza una evaluación física para detectar debilidad muscular, así como algunos exámenes como análisis de laboratorio, con exámenes de creatincinasa, pruebas de ácido desoxirribonucleico ADN, pruebas genéticas del cromosoma 4, electrocardiograma, electromiografía, biopsia muscular, radiografía de columna, examen visual, audiometrías y pruebas cardíacas. El tratamiento dependerá del perfil de cada caso, enfocado en prevenir la rigidez y el dolor articular mediante terapias de movilización pasiva y la administración de medicamentos para aliviar el dolor, los antálgicos. En casos más graves se aplica soporte ventilatorio inclusive. Para el mejoramiento de la movilidad de los brazos se realiza una intervención quirúrgica para fijar y corregir la escápula. La terapia ocupacional logopedia es proporcionada para optimizar las actividades diarias de los pacientes. Un tema que ha tenido un fuerte incremento durante los últimos años en algunos países de Europa y naturalmente que en América Latina tampoco hay una excepción respecto de este escenario degenerativo que es hereditario y cuyas causas aparentemente siguen siendo sometidas a nivel de la ciencia. Pues bien, así llegamos al final de este capítulo de nuestro programa El 30 te ayuda. Le invitamos a seguir en la sintonía del canal de la gente a las 7 de la tarde, lo mejor de nuestro matinal más positivo, y a las 21 horas 9 de la noche nos reencontramos con las principales noticias del día en Voz Regional. Gracias por acompañarnos, que le vaya bien.